Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariela Damen, soy encargada de comunicaciones del primer Tribunal Ambiental y es un gusto para nosotros dar inicio a esta nueva charla magistral del año 2022 en esta modalidad que permite a la comunidad en general poder acceder al conocimiento jurídico ambiental. Para eso le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, doña Janet Sánchez Zurita, a quien agradecemos profundamente su presencia. Y también damos la bienvenida a todo el equipo del tribunal encabezado por la ministra presidenta, doña Sandra Álvarez. Vamos a dar paso entonces a la exposición de la doctora Janet Sánchez Zurita, pero antes vamos a ver un poco su semblanza. Nuestra invitada es economista, política, investigadora en temáticas sociales, de recursos naturales, sostenibilidad, entre otras materias de relevancia. Obtuvo el título de economista por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador en 1991. Además cuenta con un máster en planificación comunitaria y regional por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y un máster en economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Católica Louvain-la-Neuve entre 2004 y 2006, y obtuvo el doctorado en Política Pública y Transformaciones Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2017. Fue nombrada directora de la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, con sede en Santiago de Chile, en marzo de 2017. Ha sido profesora en los temas de economía y desarrollo en varias universidades de Ecuador, y destaca en otras labores el hecho de haber sido nombrada ministra coordinadora de política económica y ministra de inclusión económica y social en Ecuador, entre otras funciones de relevancia. La doctora Sánchez Zurita hoy día va a exponer su ponencia titulada Hacia un uso sustentable de los recursos naturales en la macrorregión norte de Chile, la perspectiva de la CEPAL. Invitamos a la doctora Zurita a su exposición. Bueno, muchísimas gracias, Mariel. Muchísimas gracias, ministra. Kim, bueno, todos los ministros que nos acompañan y el personal en general, entiendo que son básicamente del Tribunal Ambiental. Es para mí un honor estar con ustedes y tener la oportunidad de compartirles un poquito los trabajos que venimos haciendo en CEPAL, las reflexiones que espero que les sean útiles. Habíamos intercambiado un poquito con algunas personas para ver qué podía ser de interés y nos hemos concentrado en algunas temáticas, más allá de que luego podemos reflexionar sobre puntos más amplios. Entonces, me acompañan para las preguntas difíciles. Parte de mi equipo está José Luis Lewinson, también está Octavio Sotomayor, él es experto en temas agrícolas y un conocedor de Chile y sobre todo de las áreas rurales y la agricultura en general, pero más allá de los procesos económicos locales. Nos acompaña también, se me fue, Cecilia, ¿no? Cecilia Aquebeque, José Luis, ¿estoy No, bien? Luisa Saavedra. Saavedra, ¿no? Luisa Sí. Saavedra, perdón. Sí, estoy equivocada. Ella es una experta que está trabajando con nosotros el tema sobre todo del agua, del tratamiento del agua de mar, ¿no? Y por si es que hubiesen preguntas más específicas a nivel técnico, tenemos entonces el equipo reforzado de agricultura, minería y los temas ambientales. Así que con eso voy a compartirles entonces la presentación que hemos preparado con el equipo y espero que ya se esté viendo. ¿Sí lo están mirando?
Y se ve, gracias. Y Ya. se ve. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón un ratito que está tomando tiempo. Dar la vuelta. Vamos acá. Vamos básicamente a dar un contexto, ¿no? De la situación actual. Cualquier discusión, al menos en la CEPAL, no lo hacemos sin tener un poquito una idea de en qué mundo estamos ahorita, en qué momento estamos, porque eso va a incidir en las proyecciones y en las interpretaciones de lo que se viene. Vamos a ver un poquito algunas de las problemáticas de la macroregión. Ustedes son más expertos probablemente por estar en territorio de la macroregión norte. Doctora, disculpe, ¿puede poner su presentación en modo presentación para que se pueda ver mejor? A ver, voy a intentar, porque en cambio cuando le pongo en modo presentación, pero no se preocupe entonces, no se preocupe. No me deja, ajá, por eso. No hay problema. Ya. Y vamos a ver unas ideas de cómo gestionar los recursos naturales, sobre todo desde la perspectiva de la gobernanza. Y vamos a atender uno de los problemas que sé que son preocupación en esa macroregión, que es el tema de desalinización del agua de mar. Y vamos a hacer algunas conclusiones. Entonces, en términos de antecedentes, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, al momento tenemos en realidad varias crisis. Lastimosamente no han pasado, sino que se han acumulado. Es un proceso de varias crisis en cascada, que son crisis sistémicas en realidad. Por un lado, el cambio climático, e incluso la crisis financiera del 2008 y 2009, que no está anotada aquí, pero es una crisis de la cual el mundo no se recuperó. Desde ese momento vamos a ver que hay un cambio en las dinámicas de crecimiento y del comercio a nivel global. Luego viene la pandemia, ¿no es cierto?, que ocurre en el 2020 y 2021, con importantes, digamos, sobre todo 2019 y 20, y con importantes consecuencias para todos, pero para la región y para Chile también. Y recientemente la guerra entre Rusia y Ucrania, que en este mundo tan interconectado, pues nos llegan los coletazos vía el alza de los precios de los fertilizantes y el impacto en la seguridad alimentaria, ¿no? Por la subida de los precios en los alimentos y en energía principalmente. Y bueno, también hay un momento de crisis energética en la Unión Europea que también va a tener implicaciones en este lado del mundo. Aquí vemos solo un gráfico para ubicar un poquito lo que estaba diciendo, este acúmulo de crisis. Y vamos a ver cómo en el 2008, que está aquí en la mitad, donde se quiebran las curvas, ¿no es cierto? Vemos que desde 1994 hasta la primera década del 2000, las cosas iban más o menos bien, ¿no? La economía mundial, que está representada aquí, crecía, el comercio, que está en rojo, crecía, y en el 2008 viene la hecatombe, ¿no es cierto? La gran crisis financiera, y noten que hay un cambio, hay un punto de inflexión, decimos, ¿no?, los economistas en ese momento, y desde allí, lo que les decía, la economía mundial ni el comercio mundial se han logrado recuperar. Y bueno, evidentemente se agrava la situación en el 2019 y 20, donde la economía y el comercio crece, digamos, decrece de una manera importante. Luego de eso hay una ligera recuperación, pero en ningún caso hemos llegado a los niveles de la prepandemia. Entonces, de esto estamos hablando en el mundo. Y Chile no está pues abstraído de este desempeño, y por tanto vamos a ver también las cifras para Chile, que son también complejas, ¿no? Esto, mirando la región y mirando los promedios por décadas, lo que vemos es que
la región en esta última década, si vemos el 2014 al 2023, crece a apenas 0.8%. Eso es en términos per cápita, incluso un estancamiento, ¿no? Si no es de crecimiento en ciertos países, que incluso es más serio que ustedes recordarán la discusión de la famosa década perdida que también planteó la CEPAL en los 80, ¿no es cierto? Cuando la región de América Latina y el Caribe hace crisis por su endeudamiento, ¿no? Porque subieron las tasas de interés, las condiciones se endurecieron, en fin, la región entró en crisis y en las 80, que es en esta curva de aquí, logramos un crecimiento de 2% y le señalamos como una década perdida. Entonces, ustedes podrán entender que esta década que estamos midiendo ahora es inédita en la historia contemporánea, digamos, de América Latina, ¿no? Entonces, es realmente una situación delicada y en ese contexto es que funciona nuestra economía nacional y se circunscriben nuestras economías territoriales y regionales. Según el último pronósticos de CEPAL, en el 2022, la región habría crecido en un promedio, un 3.2%, que es más un rebote, ¿no es cierto?, de un decrecimiento que habíamos tenido previamente o de una recuperación a medias que hubo, digamos, un decrecimiento en el 2020, una recuperación a medias en el 2021 y una leve crecimiento en el 2022. Cuando esto ocurre, Chile está creciendo más abajo que el promedio de la región, ¿no? Un punto menos, que es bastante en términos de crecimiento económico. Y para el 2023 tengo malas noticias porque el crecimiento todavía va a ser mucho menor. La región está proyectado que crezca apenas el 1.4% y Chile podría decrecer el siguiente año, ¿no? Vamos a ver, por supuesto, estos son pronósticos que se hacen con ciertos factores al momento en que se hace la proyección y siempre puede ser modificable por las políticas, por otras contingencias en positivo, en fin, que pudiera cambiar este panorama. Pero esa es más o menos la situación a nivel general. Ahora, por otra parte, hay otro fenómeno que hay que entender y que es el de la inversión, porque la inversión siempre es el que permite crecer o no, ¿no? Que se dinamice o no, que se desarrolle o no. Y lo que vemos nuevamente, si nos comparamos con el resto de las regiones del mundo, en verde, a la izquierda, está América Latina, vemos que tenemos la participación de la inversión en el PIB más baja en el mundo, ¿no? Y dentro de eso, Chile tiene una participación más que el promedio de América Latina, pero por debajo del promedio mundial, ¿no? De 24%, más o menos. Entonces, esto trae pues impacto en múltiples áreas. Se constata una fuerte restricción fiscal para enfrentar los problemas de pobreza, las pobrezas de migración y los problemas de seguridad que, bueno, ustedes que están en este tribunal a lo mejor lo están viviendo en la cotidianidad, ¿no es cierto? O al menos en los noticieros es noticia de todos los días estos problemas. Eso impacta evidentemente en otros productos sectoriales también, ¿no es cierto? Como en medio ambiente, en investigación científica, en desarrollo económico local, en lo que se asigna a agricultura. Entonces, los presupuestos también se reducen y se estancan, aquellos presupuestos en instituciones que están supuestas a apoyar a las regiones y al desarrollo regional. Dicho esto, nosotros también enfrentamos una agenda multilateral a nivel mundial donde hemos hecho algunos compromisos que tienen implicaciones, ¿no?
La una es la Agenda 2030, ¿no es cierto? Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que probablemente ustedes también están al tanto, ¿no es cierto? Siendo de los más, tal vez, aunque se dice que no hay más importantes y menos importantes, hay un principio de que todos son importantes, pero en todo caso ahí están temas como la pobreza, el hambre, la salud, agua y saneamiento, energía, ciudades sostenibles, en fin, una serie de objetivos que donde cada país se ha comprometido en intentar cumplir ciertas metas y avanzar, ¿no? Hay también acuerdos sobre el cambio climático, ¿no es cierto? El Acuerdo de París, recién tuvimos la COP27, y otros acuerdos. Se viene ya la COP 15 sobre biodiversidad, ¿no es cierto? Muy pronto, ahora en diciembre en Montreal, en Canadá. Chile estará presente ahí con su voz también, tratando de llegar a ciertos acuerdos y digamos, tratar de tener ciertos compromisos. Están el marco de la SENDAI, que ustedes conocen, ¿no es cierto?, que es esta institución que tiene Chile, ¿no es cierto?, para dar las evaluaciones ambientales y permitir los proyectos en general. Y está la Convención de Ramsar sobre la conservación de humedales. Y por otro lado está toda la institucionalidad o la arquitectura financiera, ¿no es cierto?, para el financiamiento en las macroregiones, como la Banca de Desarrollo, el Fondo Verde del Clima. Ahora incluso bancos multilaterales están dando prioridad a proyectos que tengan un efecto positivo en acciones para combatir el cambio climático. Y por otra parte, recién tuvimos la cumbre de los sistemas alimentarios hace un año, ¿no es cierto? Donde se vio las necesidades luego de la pandemia, ¿no es cierto?, de tener ciertas seguridades mínimas y básicas, tanto a nivel nacional como regional, ¿no? Frente a la guerra también hemos visto esta necesidad y pues esos temas son muy importantes de ser tomados en cuenta para el desarrollo de los territorios y el desarrollo local. La CEPAL ha planteado el famoso acuerdo de Escazú, ¿no es cierto?, que es en esta idea de tener un tratado que es emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que es el primer tratado ambiental que tenemos en la región y el primer tratado en contener disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Y fue una negociación innovadora por sus distintas formas de participación. Entonces, está ahí un acuerdo donde Chile también ha expresado ya su acuerdo, ¿no es cierto?, al menos el gobierno de Chile así lo ha planteado, y este acuerdo básicamente tiene tres partes importantes: una parte más general, ¿no es cierto?, en la estructura del acuerdo, que es de preámbulo, de objetivos, definiciones, principios, y una parte sustantiva donde están cuatro pilares fundamentales sobre el acceso a la información, sobre la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y el cuarto pilar, los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y sus derechos, ¿no? Y la posibilidad de que tengan acceso a la justicia. Esto, por supuesto, sale como una respuesta a lo que ha estado viviendo la región de un incremento importante, no solo en Chile, sino en toda la región, en la conflictividad socioambiental, ¿no? Frente a distintos
proyectos productivos, ¿no? A veces son competencia de uso de recursos, a veces por el tema de la huella ecológica que dejan, por los pasivos ambientales que dejan, por la mala distribución de los beneficios, por problemas de acceso, en fin, por muchas razones. Y el quinto pilar es básicamente el fortalecimiento de capacidades y cooperación. Entonces, esto está siguiendo su curso. Ahora, tratemos de hacer un zoom en la región y hemos escogido al menos algunos elementos, ¿no? Por una parte, tal vez contextualizar lo que acabo de decir anteriormente, que existe una alta conflictividad socioambiental regional y esta está principalmente focalizada en la minería, en el uso de biomasa, es decir, en la agricultura, en el uso de la tierra, en el uso de agua y en los combustibles fósiles. Alrededor de estos temas, pero sobre todo en el tema minero, es donde más conflictividad existe. Y aquí estamos, en este mapa, el color más intenso implica mayores conflictos, ¿no? Y en Chile vemos que está, digamos, con una conflictividad media alta, ¿no? En ese color. Aquí simplemente no me voy a detener en esto porque esto más bien seguramente es objeto de lo que ustedes tienen que lidiar con estos temas, pero simplemente para mapear un poquito los conflictos que están en Chile, ¿no es cierto? Sobre todo alrededor de los temas de extracción de minerales, y vemos que justamente en la macrorregión norte están muy, muy concentrados. También porque tienen muchas de las regiones, ¿no es cierto?, con una alta actividad minera. Y sobre todo en las áreas de cobre y de oro, así como también hay temas conflictivos alrededor del recurso agua, ¿no? Que es un tema que causa mucha preocupación, y ya hemos visto los intentos de cambio constitucional, y bueno, todavía no se sabe qué pasará, pero en ciernes, digamos, esta preocupación que tiene la gente sobre el acceso a agua y, digamos, tratar de crear una regulación más amigable, digamos, más democrática con la gente. Luego tenemos que en la región existen unos 22.253 explotaciones agrícolas. La mayoría son agricultura familiar campesina e indígena. Muchas de estas comunidades se localizan en zonas mineras también, como había dicho, y hay un gran desafío de desarrollo económico y de seguridad alimentaria que se debe enfrentar, ¿no es cierto?, en esta macrorregión. Ahora, ¿cómo gestionar los recursos naturales si sabemos que hay estas tensiones? Además, están creciendo, no son tensiones que, digamos, se mantienen y hay que aprender a manejarlas, sino que están creciendo, y esta es una preocupación para todos los países, en realidad, y no solo para Chile. Y existe una preocupación también de cómo trabajar en una forma más coordinada los tres poderes del Estado para gestionar o para una gobernanza más adecuada de los recursos naturales. Desde un punto de vista país, por supuesto, interesa minimizar la judicialización de los conflictos que, como digo, se están incrementando exponencialmente, y esa, por supuesto, entiendo yo, es una preocupación muy importante, particularmente para ustedes. Debemos anticipar y gestionar los conflictos, esto es clave, y diseñar mecanismos de gobernanza que den más garantía a todos los actores, no solo a una parte de ellos.
porque cuando no se transparenta y no se siente involucrada la gente, pues es normal ante el sentimiento, la sensación de pérdida de un recurso que además les es clave que la gente se preocupe y se manifieste. En forma paralela, hay que impulsar diferentes tipos de transiciones tecnológicas y también socioecológicas, como lo hemos planteado en la CEPAL, en todos los sectores, pero ojalá sistemáticamente y sistémicamente, ¿no? Esto es fácil decir, muy difícil hacerlo, pero es el esfuerzo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que hacer transiciones, no solo energéticas, que es la que más está de moda, ¿no es cierto? De cómo ir a la transición energética hacia energías renovables, un tema tan importante para Chile, que es importador de fósiles, ¿no es cierto? Y que le resulta muy caro en este contexto más aún de guerra en Ucrania. Pero también está la transición hídrica, también en un país que tiene una gran heterogeneidad en la distribución, ¿no es cierto?, de este importante recurso, con zonas con alto estrés hídrico, como por ejemplo Santiago, la región metropolitana de Santiago y el norte también, una transición agroecológica, ¿no? Porque el tipo, la manera de hacer de las prácticas agrícolas también afectan, ¿no es cierto?, los suelos, los ciclos de agua, es decir, muchos servicios ecosistémicos de los que se beneficia el resto de la población y por lo tanto interesa hacer una agricultura con soluciones basadas en la naturaleza, que nos garantice productividades de largo plazo y no solo de corto plazo, que dependa menos también de los fertilizantes, en general de los fertilizantes, pero particularmente de los fertilizantes que provienen del gas, ¿no es cierto? Ahorita que más en esta situación de dificultades con la provisión de esta parte de la región con conflictos. También se requiere una minería más sustentable, ¿no es cierto? Es importantísimo tener esa mirada de una minería sustentable y las instituciones cuentan mucho y los mecanismos de diálogo son muy importantes porque normalmente o tradicionalmente la inercia hace que los actores productivos, sean agricultores, sean mineros, están muy concentrados en lo que hacen y no ven el resto, ¿no? Entonces luego les salta un conflicto y se pretende resolver parcialmente, pero no se ve la problemática más sistémica que tiene esa conflictividad que aumenta, ¿no? Y bueno, también hay que hacer una transición en la industria, en la biodiversidad para integrarle más positivamente y de manera sostenible, ¿no es cierto? Siendo la biodiversidad que está manejada sobre todo por comunidades locales, también por territorios indígenas, poblaciones indígenas, en fin. Entonces, esto implica pensar en nuevos modelos productivos, no solo en el chip tradicional de las empresas, ¿no es cierto?, sino también pensar en modelos asociativos, cooperativos, en fin, y nuevas formas de empresas que ya vamos a ver más adelante, que tengan otras dimensiones, que no tengan este carácter demasiado micro, ¿no? Demasiado referido en su propia actividad y en maximizar los beneficios. Pero y también se requieren nuevas políticas públicas, ¿no? Donde se sobrepasen estos silos institucionales y las políticas segmentadas y basados en un territorio se actúe más en lo concreto integradamente.
Existe en general entonces un desafío de gobernanza, a esto le vamos a llamar gobernanza, ¿no es cierto? Que refiriéndonos sobre todo a los diferentes modos de coordinación social utilizados para proveer bienes colectivos o para producir e implementar colectivamente reglas que nos vinculen, ¿no? Que queremos, por supuesto, que estas reglas trabajen en positivo, ¿no es cierto?, para un desarrollo más sostenible, más inclusivo, más democrático. Entonces, algunos autores señalan que la gobernanza es la totalidad de las interacciones en donde participan tanto el gobierno como otros organismos públicos de distinto nivel, ¿no es cierto?, desde el gobierno central hasta el gobierno local, el sector privado y la sociedad civil. Hablando como sector privado, un sector bien heterogéneo, ¿no? No son solo las grandes empresas, sino pueden ser los pequeños productores, en fin, un sector privado que es heterogéneo, para resolver en general problemas societales o también crear oportunidades, ¿no es cierto? Tras la idea de esta gobernanza que tiene un adjetivo, ¿no es cierto? Tiene que ser democrática y eficaz también, ¿no? Porque no se trata de ir en un discurso participativo, democrático, que tome las decisiones por años, ¿no es cierto? Sino que sea eficaz, que a la vez considere a todos los actores, que va a hacer esto la diferencia al tipo de gobernanza que hemos tenido hasta ahora, pero que también tiene que ser eficaz, es decir, tiene que llegar a tomar decisiones, tiene que ser mecanismos ágiles. ¿No es cierto? Aquí en general hay una filosofía de la acción pública que busca que el ciudadano sea un actor importante en el proceso de desarrollo, ¿no? Los modos de gobernanza son el resultado de un proceso social evolutivo y dependen del juego de los actores y de sus configuraciones internas de poder. Cada actor tiene un tipo de poder, ¿no? O un tipo de recursos. Unos pueden ser recursos económicos, los otros pueden ser recursos organizativos, recursos de información, en fin. Su emergencia en el debate académico y político en general es una respuesta a la crisis de la gobernabilidad que hemos experimentado, que se ha experimentado no solo en la región, también en el resto del mundo, y que afecta a diversos países, ¿no es cierto?, en nuestra región. Y por tal razón es importante apelar a todos los actores. Ya vamos a ver cuáles son los beneficios. El tema clave entonces aquí es diseñar mecanismos de gobernanza que gestionen los conflictos y generen visiones estratégicas compartidas. Esto es muy importante porque esto permite levantar procesos con legitimidad, ¿no? Y permitiría disminuir la conflictividad. Los sistemas de gobernanza operan a través de tres tipos de coordinación, normalmente. La jerárquica, es decir, los sistemas, por ejemplo, digamos, que se basan sobre todo en la autoridad, puede ser estos tribunales mismos de justicia, los ministerios, ¿no es cierto?, que hacen sus disposiciones o sus acuerdos ministeriales, donde se dispone desde arriba abajo normalmente ciertas regulaciones o políticas o decisiones, ¿no? Puede ser ese un modo. El otro es el de mercado, ¿no? Cuando uno enfrenta situaciones, sobre todo, que se regulan a través de los precios, de la fijación de precios, por ejemplo, esta manera de ordenar la oferta y la demanda, ¿no? Que es el precio el que permite esa articulación. Y los mecanismos o las formas de gobernanza a través de redes que se basan en la confianza, ¿no? En la reciprocidad, en la interacción repetida,
en la reputación. Mucho en la última discusión académica, política, en los municipios y todo, se está intentando tratar de caminar hacia el tercer tipo de gobernanza, más cuando se trata de los recursos naturales. Se trata de la gestión de recursos naturales que son naturalmente conflictivas porque hay muchos usuarios, ¿no? Y hay tensiones en los usos. Entonces, ahí es cuando este tipo de gobernanza es conveniente, que no necesariamente estos tres mecanismos deben ser excluyentes, ¿no? Depende de cuál sea la circunstancia y el problema en cuestión. Pero normalmente, como digo, para la gestión de recursos naturales es altamente deseable que haya un tipo de gobernanza que haga una mejor coordinación social, ¿no? Y por supuesto, estas pueden ser modalidades dinámicas, ¿no es cierto?, donde intervienen organismos públicos y privados. Algunas veces los esquemas jerárquicos son utilizados, por ejemplo, para estimular coordinaciones a través de mercados o redes, ¿no es cierto? O sea, son como catalizadores, desencadenadores de esos procesos que no siempre están dados, ¿no? Incluso mercados a veces se crean, ¿no? Por apoyos de un tipo particular de gobernanza e igualmente, por supuesto, las redes. Otras veces el enfoque de redes o el de mercado son utilizados para preparar el terreno, por ejemplo, para que una determinada estructura jerárquica adopte una decisión determinada, ¿no? Esa es otra posibilidad. Y el problema central es hacer posible que las decisiones sean vinculantes y que luego existan mecanismos para que se haga cumplir esas decisiones, o sea, lo que en inglés se conoce como el enforcement. Entonces, existen diversas formas de gobernanza para gestionar los conflictos y generar visiones estratégicas compartidas. Aquí mismo en Chile hay muchas, ¿no es cierto? Hay comisiones, hay consejos, hay mesas redondas de diálogo, hay foros, hay paneles de discusión, hay paneles de expertos y depende, ¿no es cierto? Unos son más deliberativos que otros, pero existen, digamos, ya en nuestra propia práctica muchas posibilidades. También existe la posibilidad de hacer alianzas parciales, por ejemplo, entre proyectos ejecutados, ¿no es cierto? Por ejemplo, por dos o más instituciones que trabajan un tema común, por ejemplo, erradicar la pobreza o erradicar el embarazo adolescente. Permite movilizar a varias instituciones frente a un objetivo común. En inglés hablan de los issue-based coalition, ¿no? Y esto se puede hacer también en los territorios que con los actores concretos en territorio, digamos que permiten soluciones mucho más aterrizadas, ¿no es cierto?, para las problemáticas de los territorios. Las empresas también necesitan cambiar, deben avanzar más allá de lo que ellos identifican como responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? Donde normalmente son asimétricas porque lo que hacen es dar algunas donaciones o hacer algunos proyectos específicos. Es esa filantropía, ¿no es cierto? Más asimétrica, menos democrática. También como un avance vino el tema del enfoque del valor compartido de las empresas, ¿no es cierto? Que se intentaba incluir proveedores locales, en fin, hacerles partes del core business, o sea, del corazón del negocio, pero esto tampoco es suficiente, particularmente en actividades de manejo de recursos conflictivas, como hemos visto, que son las mineras, que son las petroleras, que son
la de uso intensivo de suelos, en fin. Se requiere de nuevos enfoques y hay que considerar un compromiso más estratégico de las empresas para gestionar las crisis globales. Esto es muy importante. Y estamos en una crisis profunda, por ejemplo, ambiental de cambio climático. Entonces, las empresas ya deben incorporar esos elementos en su forma de plantear sus procesos productivos y la gestión misma de su negocio, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ponerles en blanco y negro nada más, por supuesto, esto es una exageración, pero antes normalmente se pensaba, por ejemplo, la extracción minera desde el punto de vista de la extracción, la generación de utilidad y pagar los impuestos, ¿no? Después ya hay un poquito de mayor idea, ¿no es cierto?, de beneficiar de alguna manera a la comunidad local. Y así vamos a ir incorporando algunas cosas, pero ahora con la gran conflictividad ambiental y luego de que los países en general, sobre todo extractivos, se quedaron con los pasivos ambientales, luego que las empresas se llevaron los beneficios, hay esta gran problematización, ¿no? De considerar todo el ciclo del recurso, por ejemplo, natural, y ahí mirar cómo va a funcionar el negocio y la participación que van a tener todos los actores en territorio donde se encuentran los recursos y cómo van a manejar el tema de la huella ambiental, los pasivos ambientales y las emisiones, por ejemplo, de carbono, que ciertamente algunas de las empresas ya están reconociendo y que ahora pues han establecido, por ejemplo, esta idea de ir hacia manejo más circular, que también hay que tomar atención, que está muy bien que reciclen, que está muy bien que intenten bajar los desperdicios, pero necesitamos visiones más sistémicas y evitar el greenwashing que se llama, ¿no? O sea, la propaganda de que se hace alguna cosa pequeñita, como cuando se hacía la asistencia, pero en realidad no se ve todo el ciclo del recurso y los impactos en general, sobre todo aquellos ambientales que perduran tanto en el tiempo. Y por tanto, se requieren empresas comprometidas con los ODS, con estos temas ambientales, con las empresas vinculadas a programas de gobierno, por ejemplo. Surgen también necesidad de estas nuevos tipos de empresas que se llaman las más sociales, la economía social, sin fines de lucro y otras equivalentes. También hay un tema a debatir, si las comunidades pueden ser copropietarias, ¿no es cierto?, de varios de los proyectos, por ejemplo, en las explotaciones mineras, y de ver el papel de las comunidades como socios estratégicos de los grandes proyectos. Es decir, ver ya el conflicto como una alerta, como un llamado para tener un resultado más virtuoso para todos, ¿no? Entonces, si las comunidades protestan legítimamente por los impactos ambientales, por los pasivos ambientales y porque no reciben los beneficios económicos y se le deterioran sus recursos y sus formas de vida, por supuesto que hacerles partícipe y que formen parte de las decisiones de esas actividades puede cambiar la situación de conflictividad y los beneficios también, hacerlos más democráticos, así como los costos, ¿no? Tiene que pagar quien contamina, pues sí, no socializar los costos como es lo que normalmente se acostumbra, privatizar los beneficios y socializados los costos. La participación social es muy importante, ya no solo importa la decisión en sí, también importa la manera de decidir.
la participación tiene que ser vista como un mecanismo que genera conocimiento también, confianza, legitimidad, más ahora en un mundo con tantas incertidumbres, ¿no es cierto? Ahora mismo tenemos mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el cambio climático? En los hechos lo que está pasando es que ya los territorios, y aquí en Chile también está sucediendo, ¿no es cierto?, con sequías, con inundaciones, van cambiando ciertos ciclos que antes tenían un patrón de comportamiento y ahora tienen otros. Entonces, es difícil que un científico lo conozca todo, ¿no? Es imposible que un grupo académico, por más entrenado y por más información al detalle que tenga en un contexto de incertidumbre y cambios tan rápidos, pueda tener toda la información. Entonces, es muy relevante la participación de la gente, la que está viviendo en sitio lo que está ocurriendo y la información que ellos están registrando dinámicamente. También los mecanismos de participación pueden ser múltiples, ¿no? Depende también de la cultura, de las historias, de las tradiciones. Hay múltiples formatos. Hemos hablado de consejos, juntas, cabildos, no sé, tantos mecanismos que en la tradición chilena pueden ser importantes. Entonces, con esto me voy a concentrar solo como un ejemplo en los desafíos que pueden tener en la macrorregión, por ejemplo, frente a la desalinización del agua de mar como opción sustentable. Ahí puede haber un foco de conflicto. De hecho, bueno, en el mundo están incrementando este tipo de proyectos, ¿no? Imagínense que las desalinizadoras se han incrementado a un promedio de 6.8% anual desde el 2010. Es un crecimiento rápido, ¿no? Y en la región igual. Vean que en Chile, sobre todo, están asentadas las de mayor, de gran calibre, digamos, ¿no? Ya me fui, creo que mucho. No, ahí estoy bien. En Chile existen 23 plantas que están operando en el norte de Chile. La capacidad que tienen ahora es de 13.713 litros por segundo y existen 10 proyectos ya aprobados por el CIA que aumentarán la capacidad de producción a 21.500. Acá sí van a duplicar la capacidad, ¿no es cierto? Si estos 10 proyectos ya aprobados por la institución, digamos, pertinente, cambiarán un poquito la figura y la estructura de las desalinizadoras aquí en Chile. Como vemos en el 2022, con las plantas que están operando ahorita en este país de la izquierda, un 44% está dedicado a la minería, un tercio está dedicado a agua potable y, digamos, un quinto a múltiples usos y, bueno, una participación menor a energía, ¿no? Esta es la manera como está distribuida. Ahora, sí se incorporarán los proyectos. Ya claramente vemos que hay mayor vocación a la minería, ¿no es cierto? Estos proyectos, estas aguas desalinadas irán a servir a la minería. Entonces ahí puede haber un foco de conflictividad, ¿no es cierto? Y porque ya sería la mayoría que estaría allí. ¿Y por qué podría ser un foco de conflictividad? Pues porque también no están libres de impactos, ¿no? Si bien resuelven por una parte un problema por la competencia de agua para otros usos, ¿no es cierto?, de agua dulce. Sin embargo, hay muchos posibles riesgos desde la perspectiva ambiental. Si bien no existe un estudio exhaustivo sobre los impactos ambientales de esto, quiero anticiparles que en la CEPAL estamos
haciendo un estudio justamente sobre los impactos potenciales ambientales de las desalinizadoras, ¿no? Y pues con gusto compartiremos si es que hubiera interés. Pero ¿por dónde podrían venir los impactos? Pues hay riesgo de atrapamiento y arrastre, ¿no es cierto? Puede haber efectos de cambios en la salinidad sobre la flora y la fauna de la marina costera. Hasta ahora no sabemos en realidad cuál es el impacto acumulado que va a ir teniendo en la biodiversidad marina y para Chile es muy importante los recursos marinos, ¿no es cierto? Los recursos pesqueros. Eh, mm, son altamente intensivos en energía también. Y bueno, sabemos que sobre todo están usando energía fósil, por tanto, mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Como les decía, hay un alto consumo energético. Hay un efecto sobre los paisajes, porque esto normalmente van a estar ubicados en las costas y evidentemente habrán efectos socioeconómicos. Nosotros estamos justamente en el intento de hacer esos análisis. Bueno, con eso yo quería hacer unas conclusiones y más bien abrir un poquito a posibles inquietudes y con esto cerraría. Podríamos concluir que existe un gran potencial productivo y un gran valor ambiental en la macro región norte. Hay cobre, hay litio, hay otros minerales también. Hay energía, pero como hemos dicho, mucha energía de fuentes fósiles, agricultura, turismo, biodiversidad, sobre todo en alguna de esas regiones. Desalinización del agua del mar es de importancia estratégica, no sin costos. Hay aspectos claves como los nuevos esquemas de gobernanza que se necesitan pensar e implementar. Hay que tomar en cuenta que es fundamental dar pasos concretos y operativos para mudarnos en estas transiciones que, como hemos dicho, no solo son energéticas, son hídricas, mineras, agroecológicas, etcétera. Hay una importancia de fundar los juicios en las evidencias científicas, objetivar el debate, porque está muy ideologizado ahora, ¿no es cierto?, entre las comunidades y los dueños de los proyectos o los productores, sean mineros o sean agrícolas, ¿no es cierto? Interesa mucho tener evidencia científica, pero como decíamos también, la información de la gente, porque no todo lo van a dar los científicos. Y bueno, la propuesta de la CEPAL, que en general, no solo para la macrorregión, sino para la región, plantea la necesidad de tener políticas industriales inteligentes, de promover la innovación y la agregación de valor, de no ser solo especializados en productos primarios y, claro, no cualquier política industrial, no cualquier transición, sino cambios estructurales que tienen que ser más ambientalmente sostenibles y tienen que ser, digamos, inclusivos en una región y en un país con desigualdades importantes. Así que con eso, muchísimas gracias. De todas maneras, les vamos a dejar una bibliografía importante para quien quisiera ver. Hay unos anexos también sobre el tema de lo que es la maldición de los recursos naturales, la dicha maldición, una crítica en una publicación que sacamos. Está la normativa aplicada a las desalinadoras, las distintas tecnologías y, en fin, áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, entre otras cosas, simplemente como información, les compartiré con todo gusto la presentación. Muchísimas gracias.